Recién que esta cuestión, la reunión de la Cámara Federal por la licencia del juez Lijo en su juzgado y en el otro juzgado que él está a cargo, es lo inminente, lo que está sucediendo. Está Paz Rodríguez Nil en la redacción de La Nación. ¿Están ya? Hola Paz, ¿cómo estás? Buen día. ¿Están ya reunidos? Bien, ¿vos? Sí, mirá, y te voy a contar una cosa más, que es una noticia de último momento, que es que ya hay al menos una acción judicial presentada contra el decreto de Javier Milei que designó a García Mansilla y al hijo en comisión. Se trata de una presentación que hizo esta mañana un organismo que se llama, te voy a decir con precisión, Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, CEPIS, que lo que está pidiendo es, por un lado, que se anule el decreto, porque sostiene que es inconstitucional, entonces pide que la justicia lo declare inconstitucional y lo anule, pero además, como medida cautelar, con carácter urgente, pide que se frene el juramento de García Mansilla y del hijo como jueces de la Corte. Entonces, ya podemos hablar, entiendo yo que es la primera presentación, habrá que ver si después se había presentado alguna de la que no supiéramos todavía, pero esta es la primera presentación que conocemos. Esta agrupación de La Plata está pidiendo entonces que se declare inconstitucional el decreto de Javier Milei y de esta manera que quede sin efecto las designaciones en comisión del hijo y de García Mansilla. Con esta presentación quiero sumar a Diego Armesto. ¿Vos decís que puede ejecutarse lo que está pidiendo CEPIS? ¿Una acción de amparo? Sí. ¿Cuál es el valor de una acción de amparo? Digamos, Perdón, no sería un amparo, es una acción declarativa de inconstitucionalidad, pero acá el tema es la medida cautelar, me parece, ¿no? Perdón, breve interrupción, pero porque lo que puede hacer es frenar el proceso. Claro, esa es la cuestión, digamos. Sabíamos que se venía la judicialización simultáneamente con lo que acabamos de contar, pero ¿cuál es en los hechos el poder de cuando se judicializa esta cuestión? Yo veo un problema que, bueno, Paz, que recorre los pasillos de tribunales, lo debe hacer también igual que... El tema es la legitimación, es decir, ¿quién está legitimado para... ¿Cuál es mi afectación? ¿En qué me afecta a mí que el hijo jure o no? Es decir, puedo ser una ONG con finalidades, temas judiciales, todo, pero la legitimación yo la veo compleja, pero bueno, aparte de una acción declarativa de certeza o de inconstitucionalidad, es decir, la inconstitucionalidad no la veo, tiene que ser de certeza. ¿Y cuál sería la certeza que le estoy pidiendo al juez? Entonces ahí está... Claro, porque esto se va a seguir sumando. Esta es la primera, bien dice Paz, pero esto se va a seguir sumando. Imaginamos que va a haber más presentaciones como esta, yo creo, pero sabés que efectivamente esto que estábamos comentando es lo que están diciendo muchos abogados constitucionalistas en las últimas horas. ¿Hay motivos para entender que podría declararse inconstitucional ese decreto? Bueno, hay argumentos. Ahora bien, ¿quién está legitimado? ¿Quién tiene la atribución de llevar esto a la justicia y que la justicia le abra un caso? Bueno, yo sé que, por ejemplo, había algunos abogados que litigan ante la Corte que están viendo si en esos casos que ya tienen en la Corte pueden hacerlo. Pero es muy delicado porque no es fácil que se admita la legitimación. El asunto es si hay algún juez que lo toma y que como medida cautelar lo frena, ¿no? Claro. Ya ha pasado alguna vez en el caso de Ramos Padilla, sí, desde La Plata, justamente cuando se había designado por decreto a Rosencrantz y Rosati, que después finalmente ese decreto queda sin efecto porque ellos asumen, de acuerdo con el procedimiento regular de la Constitución, con el debido acuerdo del Senado. Bueno, esta es la primera agrupación que se presenta. Simultáneamente, yo decía, hoy el ojo está puesto en la Cámara Federal. Me dicen, quiero confirmarlo con vos, que ya lo presentó el juez Lijo. Sí, ¿Vos tenés esa información que ya hizo la presentación formal? Sí, la realidad es que acá lo que tiene que decidir la Cámara son dos cosas. Por un lado, si le da la licencia o no, pero sobre todo tiene que decidir si ella asume la decisión de darle la licencia o no al hijo. El hijo les está pidiendo a los camaristas, con quienes tienen una muy estrecha relación, de hecho casi todos adhirieron a su candidatura y le presentaron avales formales para que el hijo sea juez. El hijo lo que les está diciendo es que le den ellos la licencia y que entonces ya el caso llegue a la Corte con una licencia otorgada. Sí. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la versión que tenemos todos y también la versión que corre en Comodoro Pi es que la Corte no estaría dispuesta a tomarle juramento a Ariel Lijo en carácter de juez de primera instancia con licencia, que solamente le podría tomar juramento si renuncia a su cargo. Entonces, si esto es así, podemos suponer que la Corte no le daría licencia para asumir
como juez de la Corte, justamente porque la Corte entiende, y así lo ha dicho en un fallo Nicholson del 75, mantendría esa doctrina, que no se puede si vos no renunciaste al cargo anterior. Exactamente. Paz, lo que se estima entonces que va a pasar ya con el ingreso del pedido de licencia extraordinaria del juez Lijo es que la Cámara Federal se lo va a aceptar, ¿verdad? Bueno, no, hay que ver qué hace, porque acá hay dos posturas y por eso se convocó a esta reunión de la Cámara. Ya Lijo muy temprano les hizo saber a los jueces por teléfono que les estaba presentando este pedido de licencia. Entonces, lo que parecía ser una cosa que no estaba demasiado discutida, se convirtió en un tema debatido porque hay dos posturas. Una postura de los jueces que dicen, esto es una licencia extraordinaria, nosotros no podemos otorgársela porque la ley no nos habilita, tenemos que enviarlo a la Corte y que sea la Corte la que lo hace. Como hizo la Cámara Federal en un caso, por ejemplo, hace muy poco, el año pasado, de un secretario de la Cámara que quería ir a un cargo en el Poder Ejecutivo, le mandaron a la Corte el pedido. La Corte lo otorgó, pero es otro caso distinto. Pero lo que quiero decir es, la Cámara en ese caso dijo, como es extraordinario, no es un pedido por examen, por vacaciones, por licencia de maternidad, por asuntos personales, es uno extraordinario, tiene que decidirlo la Corte. Esto es una opción, ¿no? Es decir, nosotros lo elevamos a la Corte con nuestro consentimiento. Nosotros estamos de acuerdo, pero tiene que decidirlo la Corte. La otra opción, que es la que quiere el hijo, es que sostiene, que impulsan algunos de los camaristas, es démosela a nosotros. Entonces llega a la Corte con una licencia concedida. La Corte la puede revocar, por supuesto, pero ya llega con el aval de la Cámara Federal. Ahora, vos dijiste muy bien, el juez Lijo tiene muchas relaciones muy buenas dentro de la Cámara Federal. La mayoría de los camaristas van a darle a tu criterio la licencia, digamos, porque la discusión cómo tiene que saldarse, por número, por consenso. Sí, me parece igual que son dos cosas distintas. Una cosa es que le hayan dado su aval y su apoyo, y otra cosa distinta es que digan que pueden ellos concederle una licencia extraordinaria. Digo, en un caso es una cuestión, digo, que en definitiva es una decisión personal, a quién apoyás, si le haces una nota diciendo que estás muy de acuerdo, que te parece un gran candidato, y otra cosa es que digas que le podés dar una licencia extraordinaria. Lo entiendo, pero bueno, es un tema que de todas maneras influye, sin duda. Me parece que esto es lo que harías vos. En muchos casos no es así, digamos. Yo estoy contando que tiene relaciones, con lo cual es muy posible que le otorguen la licencia o que le quieran otorgar un número que quizás es mayoría. Por eso te preguntaba, ¿se decide por mayorías y minorías en la Cámara este tipo de discusiones o se consensúa o cómo es? No, bueno, van a tratar de llegar a un consenso y si no es así tendrán que decidirlo, tendrán que votar, que es lo que hacen en este caso. Correcto. Porque nosotros sabemos cómo es. Si la Cámara Federal le pasa el tema a la Corte, sabemos que la Corte no lo va a aceptar. La Corte no va a aceptar el pedido de licencia extraordinaria del hijo. La Corte quiere que renuncie. Bueno, esa es la versión que está circulando. La Corte no se ha pronunciado en este caso, por supuesto. Estamos hablando siempre de información extraoficial, pero que tiene, digamos, sabemos todos, muchos visos de realidad. No, y tiene anclaje en este antecedente que estamos diciendo de la propia Corte del año 1975, que es el caso de un juez que ocupaba paradójicamente el mismo Juzgado Federal 4 que hoy ocupa el hijo, que se había ido como camarista en comisión y que cuando se le vence ese mandato quiere volver a su cargo anterior. La Corte en ese caso lo que le dice es, usted no puede, en el momento en el que usted asumió en comisión, perdió el cargo anterior. No se puede mantener en simultáneo un cargo en comisión y un cargo con acuerdo, el cargo respectivo con acuerdo. Entonces las dos cosas no se pueden. Y el Poder Ejecutivo, cuando te nombró en comisión, sabía que estabas perdiendo el otro cargo. Eso es lo que ha dicho la Corte. También hay otros casos en los que la Corte sí avaló que, por ejemplo, jueces de la Cámara del Crimen tomaran licencia extraordinaria para irse como jueces de la casación de la ciudad. Eso es un fallo que tiene algunos años. Pero bueno, en este caso parece que hablamos de la Corte Suprema, ¿no? Hablamos de la Corte Suprema y algunas cosas ya sabemos. La Corte no tiene voluntad de darle la licencia extraordinaria. La Cámara Federal, la mayor parte de los camaristas tendrían la voluntad. Están siendo, dice Paz, observados. Hay que ver si hacen la diferencia entre la simpatía o el aval que le puedan dar al hijo como juez para que siga haciendo su carrera
carrera como juez de la Corte, digamos, hasta llegar a jurar, y si hace la diferencia o no con la licencia extraordinaria y todas estas formas y los antecedentes de la jurisprudencia. La Cámara incluso podría mandarlo a la Corte con su apoyo. No, pero diciendo, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con que se le concede esta licencia, pero decídanlo ustedes. Exactamente, pero eso era lo que ayer parecía que iba a suceder. Hasta ayer nosotros la información que teníamos es que la decisión iba a ser esa, mandarlo a la Corte, no darle la licencia a ellos, pero mandarlo a la Corte diciendo nosotros estaríamos de acuerdo. Siendo esto lo más importante que va a pasar en las próximas horas, ahora están reunidos. ¿Cuándo tiene un tiempo para expedirse la Cámara? No, no lo tienen. Lo que a mí me decían ayer es que esto es una decisión que el plan era tomarlo inmediatamente, ¿no? Ayer, antes incluso de que saliera el decreto, ya se sabía que cuando eso sucediera, inmediatamente el hijo iba a pedir la licencia y la Cámara lo iba a tratar, y es una decisión que, digo, no requiere mucho, es tomar la decisión. No, bueno, pero estamos contando que hay una discusión por eso, ¿no? Dentro de la Cámara. Claro, claro, pero están reunidos en este momento, todo indica que lo resolverán hoy mismo. O sea que vamos a volver a hablar, Paz, si Dios quiere. Probablemente. Y sí, me parece que es la primera de todas las discusiones que hay, la primera que vamos a tener un resultado, que es cuando se expida la Cámara Federal sobre esta licencia que ya está presentada. Y veremos después cuál es el paso siguiente, ¿te parece? Totalmente. Gracias, Paz. Gracias, muchísimas gracias. A ver, nosotros no nos podemos poner, Diego, en la piel de estos camaristas, están siendo observados, pero algunos ya son muy cercanos al hijo, o por lo menos tienen muy buena relación, hay que ver qué es lo que deciden. Dice Paz, lo más probable es que acuerden, pero lo eleven, las dos cosas. Acuerden con la licencia extraordinaria, pero lo eleven igual a la Corte, digamos, le den la decisión final a la Corte. Es que hay una lógica, María, en esto. Es decir, el hijo va a ser juez de la Corte. Que la Cámara, para que la gente entienda, la Corte está acá arriba y las cámaras están acá abajo. Y el hijo está acá abajo de todo. Entonces, este señor que está abajo de todo le pide permiso a este, que está abajo de la Corte, y este le va a decir a la Corte, che, para nosotros tenés que dar licencia. A ver, un poco desprolijo, bastante desprolijo. Un poco bastante. La superintendencia del Poder Judicial la tiene la Corte, sí. La última palabra la tiene la Corte, pero bueno, este país es una cosa increíble, que pueden pasar cualquier cosa, esto es la dimensión desconocida. A ver, cuando dijo Paz recién, si la Cámara decide que está de acuerdo con este pedido de licencia extraordinaria, pero lo eleva a la Corte, ¿a la Corte le pesa la opinión de la Cámara Federal? No, lo tiene que elevar a la Corte, porque la obligatoriamente superintendencia lo tiene la Corte. Correcto. No la Cámara, porque la Cámara no puede dar una orden a la Corte. Correcto. Está bien. Esto es muy importante saberlo. Si vamos con Levina, todas las cámaras se le sublevaron a la Corte Suprema con un fallo que sacó. Pero en esta instancia, si son un poquito prolijos, porque si tienen que ser prolijos en esto, porque estamos hablando de la Corte. Entonces, mañana, ¿quién va a venir a poner una moneda en la Argentina donde un juez te lo nombran por decreto, una Cámara le abre la Corte y la Corte no dice nada? A ver, seamos prolijos. El ejemplo para que lo entienda la gente, voy a hablar con un senador y le explicaba, y me dice, tenés que explicarlo más claro. Le voy a explicar con una estupidez que se me ocurrió en la cabeza. Yo soy soldador. Entonces estoy en una empresa donde me dicen, flaco, vos tenés que ser gerente de soldadores. Muy bien, pero hagamos algo. Quiero ver si me gusta el trabajo de soldador. Entonces, guardame el lugar de soldador, porque yo voy de gerente. Entonces viene el tipo y dice, no, pero yo te necesito un soldador, flaco. Te tengo que reemplazar. Esto es lo mismo. Es decir, acá está diciendo el hijo, mire, ¿sabes qué? Guárdenme el lugarcito que tengo acá porque yo quiero ir a la Corte. Si a mí me sale mal, el Senado rechaza, o se me acaba el año legislativo, el 1 de diciembre, automáticamente vuelvo al juzgado. Es decir, es un poquito desprolijo. Bueno, a ver, de desprolijidades tenemos un montón y vamos a intentar ver cuál de verdad se va a despejar, porque no estamos hablando de un tema menor. Está con nosotros Maya Jastres-Black, y en realidad no está con nosotros. Está por teléfono porque está en la Casa Rosada y no podemos tener imagen de ella. Queremos dos palabras sobre qué le pasa al gobierno por estas horas, teniendo en cuenta que empieza a haber un movimiento, la opinión pública después de la firma del decreto, que imagino que estaba previsto por el gobierno. También la Cámara que lo está discutiendo, también vamos a hablar de la oposición que se ha manifestado ampliamente. Maya, ¿qué cree el gobierno por estas horas? Contanos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Miren, la actitud acá en Casa Rosada de todos los funcionarios es mostrarse muy seguros de que no hay nada que pueda frenar el hecho de que Mancilla y el hijo se sienten en la Corte Suprema y sean jueces de la Corte en comisión,
hasta que termine este año legislativo. Siempre la actitud que uno encuentra de todos los funcionarios es la de decir, el Senado no puede nombrar un nombramiento en comisión como el que hizo Milei, y aún dicen ellos, si el Senado vota estos pliegos y salen rechazados, aún así estos jueces siguen sentados en la Corte hasta fin de año. Con respecto al juramento, digamos, que es ese trámite previo que ustedes venían mencionando, se muestran muy seguros y dicen, no entendemos por qué la Corte no le tomaría juramento a estos jueces. La Corte tiene que acatar el decreto presidencial. O sea, están muy seguros con este procedimiento. Perdón que te apuro, pero te escucho mal, te escuchamos mal. Tenemos muchos problemas siempre para conectar con vos y te estamos escuchando mal. La Casa Rosada tiene muy mala señal, la Casa Rosada. Vamos a tratar de mejorarlo. Dale, a ver si hablamos de esto, porque entiendo que el gobierno sigue con la misma idea de que todo va a salir como quiere, ¿verdad? Sí, se muestran muy seguros y también dicen que es muy probable que los inviten al hijo y a Mancilla a la apertura de sesiones ordinarias del próximo sábado, que va a hablar Milei. Muy probablemente no van a ser jueces de la Corte para ese entonces, pero sí estarían en carácter de invitados. Al lado de los jueces Rosati y Rosenkrantz, sentados, no siendo todavía jueces. Dicen que probablemente, ¿no? Digo, es algo que se está organizando por estas horas, todo lo que tiene que ver con la puesta en escena del sábado, pero dicen, es muy probable, los vamos a invitar, ¿no? Un poco con esa actitud, digamos, de esto que te decía, de la seguridad de que esto va a terminar prosperando y que no hay nada que pueda frenarlo. Obviamente después veremos, se chocarán con la realidad. Sí. Está claro que hay un camino de obstáculos y de instancias que tienen que darse para que finalmente el hijo y Mancilla puedan acceder a la Corte Suprema. Gracias, Maya. Tengo que cerrarte porque te escucho realmente muy mal, pero es importante lo que acaba de decir. El gobierno está muy firme y esta intención que nosotros imaginábamos, que se había conversado, por lo menos se había escuchado, está cada vez con más fuerza, que es sentar en la apertura del sábado de extraordinarias al juez Lijo y al doctor García Mancilla allí como observadores, por más que todavía no hayan jurado como jueces, lo que también sería una nueva provocación, entiendo. Enseguida lo vamos a conversar, pero la oposición se ha empezado de una manera muy potente a pronunciar. Por eso nosotros tenemos aquí con nosotros un diputado nacional y nos vamos al PRO ahora primero, porque hay una reunión en